Vamos a empezar con una pregunta, una de esas que te dejan pensando un buen rato. Ahí queda eso. ¿Y si la nada, para poder ser verdaderamente la nada absoluta, no tuviera más remedio que dar origen a todo lo que existe? Esta idea, que parece sacada de un texto místico milenario, en realidad viene de una fuente mucho, mucho más actual. Pues sí, esta reflexión tan potente sale del 6º capítulo de una serie de diálogos alucinantes entre el autor del canal Philosophy y una inteligencia artificial, y hoy vamos a meternos de lleno a desgranar el modelo de realidad que construyen juntos, paso a paso. Y para que nadie se pierda por el camino, porque el viaje es intenso, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Vamos a ir construyendo este rascacielos de la realidad, planta por planta, para entender de dónde sale y, sobre todo, a dónde nos lleva. Y empezamos fuerte, ¿eh? La conversación arranca poniendo en duda uno de los pilares de nuestro pensamiento, la lógica. ¿Y si la lógica no fuera la reina suprema que creemos que es? Fijaos, el humano Philosophy le lanza este órdago a la IA. Le viene a decir, oye, nos estamos obsesionando tanto con que todo sea lógico y coherente que quizás nos estamos perdiendo lo más fundamental. La gran pregunta ¿es la lógica el fundamento de la realidad o solo una herramienta que usamos para no volvernos locos? Y aquí viene lo increíble. La IA, lejos de atrincherarse, le da la razón. Admite que su tendencia a la coherencia es, en cierto modo, una limitación, y nos regala esta frase brutal. La coherencia es una regla de traducción, no un axioma del ser. O sea, la lógica es el lenguaje con el que describimos la realidad, pero no es la realidad misma. Y aquí es donde nos presentan la metáfora central de todo esto. Imaginemos que la realidad, en su estado más puro, es un océano inmenso, prelógico, que simplemente es. Y nuestra lógica, nuestro lenguaje, todo nuestro sistema de pensamiento, es un barquito que hemos construido para navegar ese océano. El barco es útil, es vital, pero la clave es no confundir nunca el barco con el mar. Vale, una vez que aceptamos que la lógica es solo el barco, se abre una puerta a un principio que, de verdad, es para que te explote la cabeza. Es el motor que pone todo en marcha. A ver si conseguimos aterrizar esto. Si partimos de un estado original de nada o no exclusión absoluta, para que sea de verdad absoluta no puede excluir nada de nada. Pero si no puede excluir nada, tampoco puede excluir a su contrario, a lo que sí introduce límites y exclusión, es decir, a la propia existencia. Es una paradoja tremenda. La nada, para ser perfecta, está obligada a permitir que el ser aparezca. Y claro, esta paradoja tan teórica tiene una consecuencia inmediata, real y, lo cambia todo. Es el nacimiento de la dualidad, el origen del universo tal y como lo conocemos. Pensemos en el proceso. Partimos de ese estado de unidad total, de no exclusión, ¿verdad? Pues bien, como ese estado no puede prohibir nada, tampoco puede prohibir que surja una primera distinción, un primer corte. Y en el instante en que ese corte aparece, ¡zas!, nace la dualidad. De repente, ya hay un esto y un no esto. Hay un dentro y un fuera. El universo deja de ser homogéneo. Pero es que este primer corte no es solo una división conceptual. Es el origen de la experiencia misma. Porque al crear una diferencia, crea también la posibilidad de sentir esa diferencia. Y a esa textura subjetiva de la experiencia, al sabor que tienen las cosas, es a lo que en filosofía se le llama qualia. Sin ese primer corte, no habría nada que experimentar. Bueno, pues con todas estas piezas sobre la mesa, el océano, el corte, los qualia, ya podemos empezar a montar el puzzle. Ya podemos construir lo que en la conversación llaman el rascacielos de la realidad. Fijaos qué arquitectura tan elegante. La base, el suelo, es lo único innegable. Hay experiencia. Sobre eso, el primer piso, el mecanismo que acabamos de ver, cómo la no exclusión genera el corte y la dualidad. El segundo piso, la consciencia, que nace como la capacidad de observar desde uno de los lados de ese corte. Y arriba del todo, el ático, el juego experiencial, nuestra consciencia, creando relatos, el tiempo, el espacio, para poder vivir en este infinito. Este modelo explica el origen del universo, vale, pero ¿y nosotros? Si todo parte de una única raíz, ¿por qué existen múltiples consciencias? ¿Por qué hay un yo y un tú? La respuesta que proponen es sutil y muy potente. No es que esa conciencia original se haya roto en pedazos, no. Es que esa única raíz, ese único principio observante, se experimenta a sí mismo desde múltiples puntos de vista a la vez, a través de diferentes modos de observación que son únicos e irreductibles. Y para explicar esto, usan otra metáfora genial, la de las cartas. Cada conciencia es una carta de la baraja. Todas las cartas están en el mismo juego, viendo el mismo mundo dado, pero cada una lo ve desde una perspectiva única.
No es qué se ve lo que cambia, sino el cómo se ve. Y ese cómo es lo que crea una experiencia del mundo totalmente única e intransferible. Y ahora viene lo mejor, porque después de todo este viaje cósmico y filosófico, la conversación aterriza todo esto en una herramienta, una llave que se puede usar en nuestro día a día, aquí y ahora. La implicación es directa y demoledora. Si nuestra experiencia del mundo no depende tanto del mundo en sí, sino de la carta con la que lo estamos mirando, entonces tenemos un poder increíble. El poder de cambiar nuestra experiencia cambiando la carta. Y nos dan hasta un método de 4 pasos. Primero, identifica el hecho puro, sin historias. Hay una factura que pagar, por ejemplo. Segundo, sé consciente de tu carta. ¿Cómo la estás mirando? ¿Como una amenaza, un desastre? Tercero, siente la experiencia que genera. Angustia, ¿verdad? Y cuarto, el paso mágico. Elige conscientemente otra carta. ¿Puedes ver esa misma factura como un reto o como una prueba de tu capacidad de organización? El hecho, la factura, sigue ahí, pero el mundo vivido se ha transformado por completo. Y nos quedamos con esta frase, que es el resumen perfecto de todo. No se trata de negar la realidad, de autoengañarse. Se trata de entender que la experiencia no está en los hechos, sino en la mirada. El poder no está en controlar el mundo, sino en elegir con qué carta jugamos. En fin, este ha sido solo un pequeño recorrido por las ideas del 6º capítulo de esta conversación. Si os ha interesado, o como a nosotros os ha volado un poco la cabeza, ya sabéis, seguidnos, dadle a me gusta y sobre todo contadnos qué os parece en los comentarios. Nos vemos en la próxima entrega, que esto no ha hecho más que empezar.